Y este encuentro surgió como una idea del proyecto de los maiceros de Biolef. Y la idea es conversar sobre qué hacen respecto al maíz, si seleccionan, si solo cultivan, si hacen mejoramiento de manera profesional o institucional, por qué lo hacen y cómo lo hacen, qué técnicas utilizan, qué criterios toman, qué cosas miran, ¿sí? Bueno, hoy pudimos ver en cosas concretas y experimentales que hizo el INTA de cómo se puede mejorar el tema semillas en maíz. Que nosotros, ¿cómo consumimos el maíz? Como choclo, o sea, polenta. No tenemos la cultura de hacer tortillas, por ejemplo, con maíz morado o no. Yo creo que eso es lo más importante de una variedad y por lo cual hay que defender la variedad. Que vos tengas la soberanía de hacer vos tu propia semilla. Si trabajamos solo con los morados, bueno, estos quedan para reserva genética. Me parece que lo más importante tiene que ver con el intercambio, construir con mucho respeto y con la valoración de los saberes que cada uno trae desde su experiencia. Tienen prioridad de uso, es decir, yo las puedo ceder, digamos, a una universidad para que haya investigación, o hasta, si hay un acuerdo general, podría hacérsela a otro semillero que no esté dentro del convenio para que haga un híbrido. Híbridos planófilos, que cubren el suelo, cubren muy bien, pero lo hacen lentamente. Nuestra idea es que si la cruzamos por esa línea planófila de la facultad, mejor lo hacen más rápidamente. O sea, no es solamente desarrollar materiales genéticos, hay que ponerlos en el campo del productor, del agricultor. Soy productor orgánico, manejo 400 hectáreas orgánicas en el sur de Córdoba y dentro del planteo hacemos maíz como cultivo principal y hace ya varios años que estoy desarrollando una variedad propia derivada de uno de los productores que estaba en la jornada, que es Claudio Demo, que fuimos agregando la variabilidad, seleccionando y que estamos desarrollando para tener una semilla propia de maíz libre de GMO para producción orgánica. Está bueno de alguna manera tener la visión de otros, poder compartir lo que uno sabe, lo que uno hace o la experiencia que uno ha logrado. Y que también a veces necesitamos este vínculo para que sea exitoso. No es cortarse solo, es trabajar con otros. Tal vez la selección de la semillera fue más con un paquete tecnológico enfocado en el uso alto de insumos, o sea, no está tan pensado para algo en lo que los insumos son bajos, en donde no se usa herbicidas. Uno de los materiales que estaba acá, que mostró Daniel Preselo, que es el Sombra INTA, que es un material que ya tienen de alguna manera desarrollado, surgió del intercambio con nuestro grupo de productores orgánicos, que le planteamos la necesidad de hacer un material que cubriera el suelo. Era un tipo de hoja que ellos, digamos, para los sistemas convencionales descartaban. O sea, ellos buscaban hojas de un cierto tipo que fueran para arriba, que se juntaran, que absorbieran mejor la radiación solar. Y este material Sombra es un material que en cambio es menos eficiente, pero cubre la entrelínea, el surco y ahoga las malezas. Es algo que surgió de un intercambio con un grupo de productores, que la gente del INTA lo tomó, que lo llevó a la práctica y hoy hay un material que es un híbrido triple que está listo para ser producido y comercializado. Yo no sabía que hacían ese extremo de densidades para ver, ante un estrés muy alto, cómo seleccionar las plantas. Preguntaron hasta cuánto se puede sembrar y era como que casi que no hay límite, pero obviamente hay un rango óptimo. Pero en ese rango no óptimo uno también puede evaluar cosas que a lo mejor no se dio cuenta que son difíciles de simular. Por ejemplo, que tenga sequía, que tenga estrés por nutrientes, que tenga estrés por luz. Bueno, todo eso lo hace con una alta densidad. Y esa complejidad la simplificó con un poquito de ingenio y eso también es lo valioso. Y me parece importante recuperar ese valor de creer en nosotros que podemos crear. Eso es fruto, digamos, del trabajo, de toda la idea que fuimos desarrollando con Biolef, de trabajar con variedades, de producir las propias semillas y de trabajar en lo que sería el mejoramiento participativo. Lo que me llevo de esta jornada como más valioso es la posibilidad de haber podido compartir un día de trabajo, de intercambio, de discusión con productores y muy interesados en hacer mejoramiento participativo. Llevo un renovado estímulo para continuar con lo que es el uso de variedades de polinización libre y abierta. Y sobre todo, creo que es en darle continuidad
a algo que ya empezó. Debería continuar en el tiempo, sobre todo con aquellas personas que tienen intenciones así de producir sus propias variedades o su propio germoplasma, intercambiar con los técnicos, creo que es ganancioso para todos.